El título de mi exposición es una propuesta de moral no antropológica o antiespecista, que es precisamente el argumento que trato de defender en esta exposición, basándome en el filósofo Peter Singer y más precisamente en su libro La liberación animal o Liberación Animal, que es el libro que tenemos de fondo en casi todas las diapositivas. Quizá el título de mi exposición suene un tanto raro, dado que, como señala el filósofo español Ernesto Castro, el término antiespecismo carece de popularidad entre las personas. Sin embargo, en líneas muy generales, este habla de la posibilidad de construir una ética sin distinción de especies. Para el tema, por lo general se prefiere usar el término animalismo al término antiespecismo. Sin embargo, ambos términos contienen mínimas variaciones que de momento no es necesario detallar. Lo que sí es necesario redondear es la posición antiespecista, ya que ésta tiene un carácter moral. Es precisamente el filósofo Peter Singer quien propone la necesidad de establecer una moral antiespecista o no antropológica, ya que con una moral antropológica o antropocéntrica, los demás seres vivos son reducidos a un mero artefacto para satisfacer los deseos del hombre, y por tanto quedan excluidos de toda contemplación moral. Pero surgen muchos problemas al momento de afrontar una idea así. Por ejemplo, de consolidarse una moral antiespecista, los seres humanos tendríamos que cambiar nuestro modo de vida por completo. Por esta y otras razones es necesario detallar lo que Peter Singer entiende por antiespecismo y es importante desglosar el término y la necesidad de una moral antiespecista. En este sentido, la exposición tendrá dos partes. Una primera parte detalla la naturaleza del especismo y, por consiguiente, la del antiespecismo, y otra segunda tratará de detallar la necesidad de generar una moral antiespecista. Ahora bien, en su libro, Peter Singer reconoce que es necesario realizar un seguimiento histórico del término para poder aproximarnos un poco a la naturaleza del mismo, hablando del especismo, por supuesto. Pero esto nos conduce inevitablemente a dos preguntas. Esta revisión histórica nos conduce a dos preguntas. ¿En dónde surge la división moral entre especies? Es decir, ¿en qué momento se abre una brecha para poder entender al ser humano con una consideración moral distinta a la del animal que no tiene consideración moral alguna? Y la segunda pregunta inevitable tras esta primera es cómo se sostuvo una moral antropológica o antropocéntrica a lo largo del tiempo. Pues bien, en inicio Peter Singer sostiene que el especismo tiene su raíz de origen en una primera etapa del pensamiento, que es el pensamiento precristiano. Más precisamente, el especismo tiene su raíz de origen en el judaísmo y la Grecia antigua. Dentro de este marco histórico, se reconoce, por un lado, que el pensamiento judío reconoce una jerarquía en la relación entre hombre y animal. Esto se identifica en el libro del Génesis, en donde se jerarquiza al hombre como guardián de la creación divina. Pero pese a la jerarquía que se demuestra en dicho libro, no se reconoce en ningún momento que el hombre pueda arrasar con todos los animales para satisfacerse. De hecho, se sostiene que el alimento en ese apartado específico de la Biblia eran frutos y granos alimenticios. Y al momento de ser expulsados del paraíso, los primeros seres humanos desde la tradición judía, lo que pasa es que
la carne, según Peter Singer, se vuelve una dieta primordial. Otro punto de origen que va a reconocer Peter Singer se da al aparecer dos figuras importantes de la filosofía griega o de la historia griega, Pitágoras y Aristóteles. El primero de estos se declaraba en contra de todo, de la matanza a los animales, precisamente porque tenía la creencia de que el alma humana alcanzaba el cuerpo del animal al momento de morir, o se cree que tenía la creencia de que el alma humana alcanzaba el cuerpo del animal al momento de morir. De hecho, en la escuela pitagórica se prohibía comer carne, quizá por esta razón. Al contrario de esta perspectiva, aparece Aristóteles, quien reconoce que los animales están para satisfacer al ser humano debido a que tienen un uso de razón menor al que tiene el hombre. Esto le sirve también a Aristóteles para poder justificar el hecho de que existe esclavitud en Grecia. Es más, los esclavos de aquel tiempo, según Aristóteles, eran dotados por la misma naturaleza de una esencia de esclavos. Es decir, que por esencia eran esclavos, ¿no? Esta última perspectiva, hablando de la perspectiva que se tenía sobre el animal, es la que va a trascender en el tiempo, pero no como la plantea Aristóteles, sino con los retoques de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es quien inicia la segunda etapa del especismo, denominada como pensamiento cristiano. Si bien esta segunda etapa es conocida como pensamiento cristiano, es importante reconocer que el pensamiento especista propuesto desde una moral cristiana trasciende en gran medida hasta nuestros días. El único comodín que se quita es Dios, sin embargo, logra trascender. De modo que al hablar de esa etapa no solo se toca el medioevo, sino también aparecen las épocas moderna y se llega hasta la época contemporánea. Regresando a Tomás de Aquino, es importante reconocer que este personaje sostiene que los animales no deben ser considerados dentro de los parámetros morales, ya que no contienen alma. Al no contener un alma, por consiguiente, tampoco sienten dolor. Esto último debido a que en el pensamiento cristiano se plantea que el alma es algo estrictamente relacionado con Dios y las emociones pueden ser entendidas en relación con Él. Esta perspectiva, como ya se dijo anteriormente, trascendió en el tiempo, porque lo único que hicieron los filósofos posteriores fue erradicar a Dios, tal como ya mencioné, y generar una estructura moral completamente antroposlógica o antropocéntrica, ¿no? Filósofos como René Descartes, como Arthur Schopenhauer, en mayor o en menor medida, sostuvieron la supremacía de la moral antropológica. Es decir, que con el pasar del tiempo hicieron esta ideología algo mucho más fuerte, al grado que hoy se considera como una actitud natural del hombre considerarse superior a las demás especies y servirse de ellas. Precisamente de lo que corresponde hablar ahora es de las consecuencias que conllevó haber sostenido una moral especista hasta nuestros días. La consecuencia más evidente de una moral antropológica es que el ser humano puede servirse a gusto de las demás especies. Pero para poder entender esto de una mejor manera es importante señalar que las consecuencias del especismo destacan en dos campos dentro de la relación humano-animal. El primero es el campo de la experimentación en animales y el segundo el de la alimentación del hombre en base a los animales. Dentro del primer campo, el autor trata de exponer 4 tipos de experimentos que se realizan con animales. Experimentos militares, para probar armamento, experimentos psicológicos, sobre todo en el campo del conductismo y en relación a los choques eléctricos,
experimentos farmacéuticos y experimentos cosméticos. Entre los primeros se detallan experimentos, hablando de los experimentos militares, que se hicieron animales dentro de cámaras de gas, o en los que, tal como podemos ver en la imagen, se les imparte algún mecanismo extraño para poder ver qué efectos o consecuencias llevan dentro del ser humano. En el segundo campo se detallan experimentos con choques eléctricos en ratas, en monos, tal como podemos ver en la imagen. Estos se hacían hace no mucho en un campo experimental, en un laboratorio psicológico, básicamente. Estos experimentos se hicieron, señala Singer, sabiendo lo que causan los choques eléctricos a los seres humanos. En estos dos casos, la experimentación fue completamente innecesaria, ya que se conocía lo que supuestamente se buscaba saber. Es decir, que se hizo experimentos en animales con armamento que ya se sabía que era dañino y cuáles eran los efectos para el ser humano, y se hizo experimentos en animales en campos del conductismo más propiamente, en los que ya se sabían cuáles eran las consecuencias de ciertos procedimientos, como los choques eléctricos. Ahora bien, el tercer tipo de experimentos son supuestamente los más fructíferos, ya que mejoran de alguna manera el tiempo de vida que tienen los seres humanos. Probar medicinas en algunos animales. Aunque esto que acabo de decir no es del todo cierto, ya que una objeción para este experimento se presenta en un ejemplo. Se dice o señala Singer en su libro que la penicilina es contraproducente en hurones, y de haberlos probado en estos animales es completamente seguro que jamás se hubiese descubierto sus beneficios para el ser humano. Básicamente, al hablar de experimentos farmacéuticos que tengan que ver con algún tipo de medicina, Peter Singer va a señalar que los alcances, los logros de haber experimentado con animales en estos son muy vagos, y realmente nosotros carecemos de muchas soluciones médicas que podríamos llegar a tener, considerando que hay diferencia entre la biología de un animal y la biología de un ser humano. Ahora bien, el cuarto tipo de experimentación que señala Peter Singer es donde se prueban productos de belleza en animales, es decir, en un campo cosmético. Tal como podemos ver, se introducen muchos artefactos en los ojos de los conejos. Estos los dejan ciegos, muchas veces se los introducen en sus pieles, en sus orejas. Y básicamente podría considerarse este tipo de experimentación el más innecesario, según Singer, debido a que se encamina a satisfacer intereses humanos que no son prioritarios. Lo que engloba estos cuatro tipos de experimentos es el enorme sufrimiento que les es causado a los animales. Este sufrimiento es parte fundamental para sostener una moral antiespecista. Pero aún no es momento para ver esto. El segundo campo en la relación humano-animal es el campo de la alimentación. Uno esperaría que esto no sea conflictivo, ya que desde niños se nos educó con una imagen de granja donde los animales corren en campos amplios y viven bastante felices. Pero esto es mentira, tal como podemos ver en la siguiente imagen. Singer indica que para poder sostener la competencia dentro de la industria alimenticia, todo tuvo que tecnificarse, ya que las grandes industrias comenzaron a mandar con gran producción y las pequeñas industrias debían igualarse para no quedarse atrás. En este sentido, en varios países del mundo, la producción de carne y algunos alimentos derivados de los animales se volvieron campos de tortura para los mismos. Las gallinas son introducidas, por ejemplo, en contenedores muy similares a cajas, a jaulas,
Se les cortan los picos para que no recurran al canibalismo, porque es muy frecuente que las gallinas por falta de comida recurran al canibalismo. Se las engorda en un tiempo aproximado de 8 semanas, reduciendo por mucho su tiempo de vida. Y finalmente, se las asesina. Además, los contenedores en los que están son ambientes insoportables, ya que no son limpiados y las aves viven su corta vida entre sus desechos. Esto es nocivo para su salud. Otro ejemplo nos muestra la crianza de cerdos para sacrificio. Se indica que estos animales son encerrados en espacios pequeños y mientras se los engorda lo único que pueden llegar a hacer es recostarse, comer y dormir. Está demostrado que el cerdo es uno de los animales más inteligentes, de modo que este estilo de vida los hace profundamente infelices. Sin mencionar que finalmente son brutalmente asesinados, como los animales que pueden observar en la diapositiva. Finalmente, el último ejemplo es el de las terneras, que son separadas de la madre al nacer. Son marcadas con hierros ardientes, se les cortan los cuernos para poder transportarlas, se los castra y el proceso de castrar es sumamente doloroso. Son acostumbradas a vivir en espacios muy reducidos y sobre todo esto último es para que puedan ser transportadas de una mejor manera. Estos casos fueron mencionados por Peter Singer para saber el inmenso sufrimiento que pasan miles de animales a causa de la moral especista. Estos ejemplos, además, son muestras de lo necesario que es edificar una moral antiespecista. Y quizá en las imágenes y en la explicación un tanto resumida que hago, no se note muy bien todo el sufrimiento que pasan los animales. Por eso mismo, al finalizar las diapositivas, además de dejar la entrevista a Ernesto Castro, a quien menciono al inicio de esta exposición, también les dejo el link de un matadero en Italia. Ustedes podrán observar cómo sufren las vacas al ser sacrificadas. De hecho, hay un proceso en el cual se trata de aturdirlas para que el dolor sea menor. Sin embargo, en muchos casos no se llega a dar esto, ¿no? En este sentido, lo único que queda por explicar es la solución moral que propone el antiespecismo de Peter Singer. Solución de Singer. Para esta solución, el autor indica que hay que establecer un pilar moral para el antiespecismo. Por lo general, se busca establecer derechos para los animales. Válgase el ejemplo, vemos a muchas personas con los perritos y los gatitos desfilando por ahí. Pero este no es el camino para construir una moral antiespecista, sino que debemos reconocer el principio de igualdad como pilar fundamental para una construcción moral antiespecista. Al considerar a los animales como iguales, nosotros vamos a poder generar una moral antiespecista. Y no con esto, Peter Singer también lo señala, quiero desprestigiar a las personas que salen en marchas, en protestas en contra del maltrato animal, que es una forma de añadir presión a los gobernantes que según Singer siguen incentivando una moral antropocéntrica, sino más bien que el hecho de fundamentar esto en la igualdad sería un buen camino para generar una moral antiespecista. La pregunta aquí sería, ¿cómo podemos reconocer a los animales como iguales? La respuesta de Singer es realmente sencilla. Nosotros sabemos que los animales sufren. Como sabemos que los animales sufren, lo sabemos porque dan muestras de dolor y porque hay estudios que demuestran que los animales tienen un sistema nervioso similar al nuestro, es decir, que su sufrimiento es muy similar al de los seres humanos. Entonces, podemos tranquilamente reconocer a los animales como iguales, debido a que ellos experimentan dolor. Nosotros sabemos que experimentan dolor y lastimarlos sería como lastimar a un ser humano.
precisamente porque el humano siente dolor, diría Peter Singer. Y si alguien no quisiera creer este argumento, Singer refuta indicando que si sabemos que un ser humano siente dolor y un animal siente dolor, pero igual seguimos torturando animales, entonces ¿por qué no torturar seres humanos con capacidades intelectuales inferiores? En caso de que se reconozca que la capacidad intelectual, tal como reconocía incluso el mismo Aristóteles, sea determinante para poder diferenciar animal humano y para poder servirnos de ellos a nuestro gusto. Ya. Además, bajo el reconocimiento de que el animal siente dolor, no hay argumento moral suficiente para someterlo al interés humano. De modo que el camino moral antiespecista es reconocer a los animales como iguales, en tanto que ellos sienten dolor. Lo que surgiría en este punto es una pregunta más práctica. Si sabemos que sienten dolor, haciendo referencia a los animales, entonces ¿cómo podemos no lastimarlos? La respuesta de Singer va más como una sugerencia. Todos deberíamos recurrir al vegetarianismo, volvernos vegetarianos. Esta solución práctica se da como tal debido a que no es justificable comer carne considerando el sufrimiento del animal y bajo el principio de igualdad que éste conlleva. Además, esta postura se justifica ya que es viable hacerla. Por lo general, propone como ejemplo Singer, para poder engordar ganado se emplea una gran cantidad de granos como el trigo y agua, que tranquilamente podrían ir a alimentar a las personas y de hecho el alimento llegaría a más personas del que actualmente llega considerando a la carne como fundamental para poder sostener una nutrición equitativa, ¿no? De hecho, con esto Singer señalaría que el problema del hambre sería mucho menor. También se puede emplear de mejor manera el agua, que es un recurso que ya de por más sabemos es muy necesario para nosotros. Pese a que esta postura es bastante llamativa, aún existen preguntas alrededor de ella en busca de desprestigiarla. Tal como podemos observar en las diapositivas, existen objeciones. En el libro La liberación animal, Peter Singer da respuesta a cada una de ellas, desechándolas. Pongamos un par de ejemplos, ¿no? Se señala, por ejemplo, como objeción que si el hecho de matar a animales no es natural, entonces ¿por qué los niños lo aceptan con tal naturalidad y de hecho esa actitud natural trasciende hasta la adultez? Pues bien, Peter Singer va a responder en base a la revisión histórica que hicimos para entender la naturaleza del especismo, indicando que esa ideología se ha sostenido como pilar fundamental, ha sido apoyada por los gobiernos de varios países y se ha introducido a las escuelas en base a ciertas figuras bastante ridículas, por así decirlo, bastante juguetonas, ¿no? Por lo general, al niño se le enseña la vaca dice mu, el pato dice cuac, en una imagen de una granja a campo abierto, donde hay mucho espacio para los animales, donde tienen las condiciones suficientes para llevar una vida feliz. Sin embargo, hay que reconocer que, dada la industria alimenticia y dados los experimentos, muchos animales, por no decir la mayoría de ellos, carecen de poder vivir en granjas así. De hecho, sería difícil inclusive encontrar actualmente algún lugar así, ¿no? Esto por un lado. Por otro, otra objeción que se presenta es la del dolor de las plantas, ¿no? Si es que el ser humano reconoce el dolor de los animales para poder considerarlo igual, también debería reconocer el dolor de las plantas. De esa manera tampoco podría servirse de granos
alimenticios para poder llegar a alimentarse y moriría de hambre. Sin embargo, Peter Singer va a desechar esta postura, indicando que no hay prueba real de que las plantas sientan dolor. Y de que los animales sientan dolor, pues Peter Singer realizó dos pruebas que les señalé. Los animales tienen un sistema nervioso similar al humano, por no decir igual al del humano, y los animales tienen muestras muy claras de dolor. Si se dan el tiempo de poder ver el video del matadero que les estoy dejando, o el link del video que les estoy dejando, van a poder observar que muchos animales sienten dolor y dan muestras claras de él. Finalmente, para poder señalar otra objeción, porque hay varias en el libro, podríamos señalar una postura en la que se indica la naturaleza del mismo animal, la naturaleza salvaje del mismo animal. Es decir, que el animal proceda a alimentarse de otros animales como actitud natural. Evidentemente, según sostiene Peter Singer, esta postura llegaría a ser insostenible en la medida en la que nosotros dejemos la postura del tirano que se sirve de las otras especies. Básicamente, el hecho de dejar esta postura, de no interferir en el ciclo natural, va a dar con el objetivo que tenía Peter Singer en este libro, que es el de disminuir el dolor al máximo para el mayor número de animales y para el mayor número de personas, evidentemente. En este sentido, Peter Singer se nota que toma una postura bastante utilitarista, por si no se había notado ya anteriormente con esto del dolor. De hecho, lo toma, ¿no? Y claro, para concluir, Singer nos brinda una cobertura amplia de lo que le sucede a los animales y de cómo una persona puede agudizar sus dolores con el fin de complacer ciertos caprichos. Esta, si no es razón suficiente, considerando la gran cantidad de dolor que se les hace pasar a los animales no humanos, esta es razón suficiente y debería ser razón suficiente para poder tener en consideración una moral no antropológica, no antropocéntrica. Con esto no me queda más que concluir. Como pueden ver en pantalla tienen los links de los videos, el video de Ernesto Castro que titula ¿Por qué soy antiespecista? Y el siguiente, que es el video de los animales en el matadero, más precisamente del ganado vacuno en el matadero. Muchas gracias.